Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a seguir trabajando en programación 1 con el concepto de estructuras dinámicas. En esta oportunidad y para cerrar la unidad número 2, vamos a hablar sobre colas. Bien, este concepto de cola está muy ligado al concepto de pilas que trabajamos anteriormente y al concepto de listas enlazadas, al menos de la manera en que los vamos a trabajar nosotros. En particular, una cola es una estructura de datos en la cual los elementos almacenados en la misma se agregan al final y se sacan desde el principio. Imaginemos una cola de supermercado, exactamente esa representación. Se agregan al final cuando uno se acerca a la cola y se quitan desde el principio cuando uno va y paga en el supermercado, ¿sí?, y sale de la cola. Esta característica hace que el primer elemento insertado en la cola es el primero en salir, como en cualquier cola en la realidad, un banco, en el cine, en el colectivo o en el supermercado, como ejemplificamos anteriormente. Este tipo de estructuras también se conocen como FIFO, First In, First Out, primero en entrar, primero en salir. Como vemos en el dibujito, ¿sí?, el elemento marrón es el último en ingresar y el elemento amarillo fue el primero en ingresar a la cola. Fíjense que si yo inserto un elemento en la cola, ese elemento queda al final y el primer elemento que está en la cola es el que sale y se desencola, como se dice normalmente. Realmente este tipo de estructuras es una de las estructuras más sencillas y las más comunes de utilizar. Con más detalle, una cola es una lista lineal de elementos en las que las operaciones insertar y eliminar se hacen en diferentes extremos de la cola, es decir, se inserta desde un extremo y se elimina desde el otro. Trabajan, como dijimos anteriormente, con la filosofía FIFO y existen diferentes tipos de colas. Cola simple, cola circular, cola de prioridades. La cola circular representa lógica de una cola simple en un array. La cola de prioridades, en donde los elementos se insertan en cualquier posición, pero solo se remueve por el frente, es decir, puede hacerse una inserción en la cola en cualquier parte, pero siempre salir por el frente de la cola. Después tenemos la cola doble, en donde los elementos se pueden agregar o quitar por cualquiera de los dos extremos de la cola. En particular, vamos a trabajar con cola simple. El ejemplo que vamos a hacer es sobre una cola simple. Y vamos a trabajar con una representación de cola a partir de listas enlazadas. Si bien existe una cola de memoria fija que se pueda usar a través de un array, también tenemos las colas de memoria dinámica y estas las hacemos a partir de las listas enlazadas. Entre paréntesis, también comentarles que .NET con el framework 4.5, bueno, cualquiera de los frameworks de .NET ya tienen implementaciones de este tipo de estructuras que realmente con una línea de código resuelve todo. Lo que nosotros vamos a hacer en esta clase es ver un ejemplo, aprender el comportamiento y aprender cómo desarrollarlo a partir de una abstracción. Vamos a centrarnos un poquito más en las operaciones que se pueden hacer sobre una cola. Básicamente existen dos operaciones iniciales, que es enqueue y dequeue, encolar y desencolar. Encolar agrega un elemento al final y desencolar desde el principio. Después tenemos pick, que es justamente un puntero al comienzo de la cola, simplemente consultar cuál es el elemento sin eliminarlo. Y después una función que nos permita saber si la cola está llena o está vacía. Como vemos en el dibujito, encolamos al final y desencolamos del frente. Bien, algunas aplicaciones del uso de colas. Sistemas en tiempo compartido, donde los recursos, la memoria, el CPU, etcétera, se asignan a los procesos que están en cola de espera en el orden que fueron introducidos. Si nosotros generamos procesos, los ejecutamos y eso va a una cola de ejecución para asignación de memoria. Otro ejemplo, colas de impresión. Al intentar imprimir varios documentos a la vez, o si la impresora está ocupada, estos trabajos se almacenan en una cola de impresión según el orden de llegada. Es decir, el primero que llegó a la cola va a ser el primero en imprimirse. Otros ejemplos, simulación por computadora de situaciones reales, una cola de clientes en un supermercado, o el tiempo de espera para ser atendidos por un operador en una línea telefónica. Realmente es uno de los casos más comunes, más utilizados, y de una implementación muy sencilla a partir de la experiencia obtenida, sobre todo con la programación de listas enlazadas y de pilas como tratamos anteriormente. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo en C Sharp. Para este entonces ya tengo creado un proyecto en blanco de Windows Forms
Y a partir de acá vamos a empezar a trabajar con la creación de una cola. En primer lugar, tenemos que identificar cuáles van a ser las abstracciones que nos van a permitir crear nuestra cola, es decir, qué clases vamos a utilizar y a esas clases qué comportamiento le vamos a dar para poder crear una cola y utilizarla. En primer lugar, ya identificamos que nuestra cola se va a componer de nodos, como dijimos en clases anteriores, es a partir de una lista enlazada y las listas enlazadas se componen de nodos. Así que vamos a crear estas dos abstracciones en principio, la abstracción que nos permita crear la cola y la abstracción que nos permita crear el nodo. Así que nos paramos en nuestro proyecto, le damos agregar, nuevo elemento y buscamos clase y a partir de acá creamos nuestra primera abstracción que va a representar la cola. Excelente. Sabemos que la cola tiene 4 operaciones básicas, dijimos. En realidad son 2 básicas y 2 operaciones más necesarias, pero no imprescindibles. La primera operación que va a tener nuestra cola va a ser la de encolar, ¿sí? Este nos va a permitir agregar un elemento o un nodo al principio, digamos, en la parte de atrás de la cola. Y va a tener otra operación, desencolar, ¿sí? Que nos va a permitir quitar un elemento que sería el que está delante. En estos casos no vamos a requerir ningún tipo de dato de respuesta, es decir, van a ser procedimientos que nos van a permitir hacer estas funciones. Y vamos a necesitar un nodo. El nodo va a ser cada uno de los elementos de la cola, así que con esta estructura ya creada vamos a agregar una nueva clase, nuevo elemento, clase y nodo. Bien, nosotros del nodo sabemos dos cosas. Sabemos que tiene un nombre que le vamos a agregar al nodo para poder identificarlo. Y sabemos que tiene un elemento consecutivo, es decir, conoce al siguiente. Así que estas van a ser las dos propiedades que tiene nuestra abstracción nodo. El nombre del nodo y cuál es el siguiente. Con este molde vamos a crear luego diferentes instancias, diferentes nodos que los vamos a ir agregando a nuestra cola. Bien, con esto entiendo que ya deberíamos tener listo la estructura de nodo, ¿sí? Es decir, la abstracción de nodo. Volvemos a la cola y ahora sabemos que la función encolar va a recibir por parámetro un nodo que va a ser el nodo que nosotros vamos a encolar. También, como en todas las listas enlazadas, necesitamos identificar en dónde comienza, en este caso, esta cola, que es un tipo de lista enlazada, en dónde comienza. Así que vamos a crear una variable que va a ser de tipo nodo, que se va a llamar inicio. Ustedes verán que yo en algunos casos pongo un guión bajo adelante del nombre de la variable. Esto es una regla gramatical o memotécnica, si quieren, que nos permite identificar visualmente aquellas variables que son públicas o privadas. Generalmente las variables privadas internas a una abstracción las ponemos con un guión bajo. Esto nos da la pauta que es una variable que no se va a poder acceder a partir de la utilización de la cola. Por lo tanto, nos queda como interfaz estos dos elementos. Y también teníamos algunas otras funciones que nos permitían conocer el inicio, ¿no? El inicio de la cola. Así que vamos a poner una función, ¿sí? Que se llame inicio. En realidad va a ser una propiedad de la cola que nos devuelva el inicio. Así que vamos a trabajar con lo que se conoce como un getter, un get, que simplemente nos devuelva el nodo de inicio, ¿sí? Este concepto, ¿sí? Como veíamos anteriormente, por ejemplo, en nodo que poníamos get punto y coma y set punto y coma, simplemente nos permite crear una propiedad de solo lectura, es decir, que nos permita acceder al atributo, en este caso al inicio, pero sin modificarlo. Así que con esto nosotros tenemos el comportamiento de nuestra cola, al menos la estructura del comportamiento de nuestra cola. Lo que necesitamos entonces es entender cómo funciona.
Bien, vamos a tomar entonces el concepto de que en una cola se agregan elementos por un extremo y se quitan por el otro. Así que vamos a tomar como inicio el nodo que va a ser atendido en la caja del supermercado, si la persona que está pronta o siguiente para ser atendidos. Y a partir de acá vamos a ir agregando elementos al final, ¿sí? Entonces, las dos funciones encolar y desencolar representan agregar al principio y agregar al final, o mejor dicho, quitar del principio, justamente desencolar, quita del principio, que sería la siguiente persona en la caja del supermercado, y encolar agrega un nodo al final, que es la persona que se suma a la cola. Este concepto puede cambiar según el punto de vista, y podríamos pensar en que encolar agrega al principio y desencolar quita el último. De cualquier manera, estas dos funciones van a tener que estar entendiendo que una cola se quita de un extremo y se agrega por el otro. Vamos a tomar de estos dos casos, el caso en que inicio es la persona que está al principio de la cola y cada vez que agreguemos uno nuevo se va a agregar al final. Bien, por lo tanto, empecemos por la más sencilla, que es la función de desencolar. Desencolar lo que hace es saca el elemento de la lista, es decir, ese que está en el inicio, en el momento, lo quita porque lo saca de la cola. Por lo tanto, al inicio va a ir el elemento que sigue al elemento que estaba en ese momento en inicio. Así que la función es muy sencilla. En inicio va a ir el elemento que le sigue, ¿sí?, al que está en inicio, el siguiente. Si yo tengo en la fila el nodo A, el nodo B y el nodo C, y desencolo el nodo A, por lo tanto va a quedar al inicio el nodo B, ¿sí? Así que si A tiene como siguiente a B, luego de esta asignación de valores, el inicio va a quedar B. Y de esta manera desencolamos el nodo que estaba al principio. Ahora tenemos que encolar. Encolar significa agregar al final. Para esto necesitamos hacer una función recursiva que recorra la cola desde el principio, encuentre el anteúltimo nodo, ¿no?, y encuentre el último nodo, discúlpeme, y le agregue al final el nuevo nodo. Y de esta manera encolamos. Entonces, lo primero que vamos a saber, o tener que preguntar, si la cola está vacía. Si la cola está vacía, cuando yo encolo, lo pongo al inicio. Y si no está vacía, tengo que ir al final de la cola y agregarlo al final. Así que, la primera pregunta que vamos a hacer es si inicio es null. Si inicio es null, significa que la cola está vacía. Así que vamos a hacer que en inicio se guarde un nodo. Y si no, vamos a tener que encontrar el final de la cola y al último elemento de ese final agregarle uno nuevo. Así que vamos a tener que programar una función. ¿Sí? Vamos a programar una función recursiva que nos permita desde el inicio ir recorriendo todos los nodos hasta encontrar el último. Así que vamos a hacer una función que no va a ser una función pública, va a ser una función privada, ya que solamente queremos usarla internamente dentro de la abstracción. Así que vamos a hacer una función que va a ser private, que nos devuelva el último nodo, y la función se va a llamar buscar último. Esta función buscar último va a ir recorriendo recursivamente hasta encontrarlo. Buscar último va a recibir un parámetro. Ese parámetro va a ser el eslabón de la cadena o el eslabón de la cola que yo estoy buscando para saber si ese es el último. Un eslabón es un nodo. Así que vamos a crear un parámetro de tipo nodo. Y lo que vamos a hacer es buscar recursivamente hasta encontrar el último. ¿Cómo sabemos si es el último? Perfecto. Si ese nodo punto siguiente es nulo, significa que ese nodo es el último. Entonces, si un nodo punto siguiente es nulo, significa que ese es el último. Por lo tanto, va a devolver un nodo a la invocación de la función. Esto es la condición de corte de la recursividad, ¿sí?
En el caso de que un nodo punto siguiente no sea nulo, significa que existe un nodo más, vamos a buscar, vamos a invocar la recursividad, ¿sí? Llamando a un nodo punto siguiente. De esta manera hicimos nuestra función recursiva, buscar último. A partir de un nodo, va a ir buscando recursivamente hasta encontrar el último. Con esta función ya desarrollada, lo que vamos a hacer es utilizarla para encolar, ¿sí? Entonces, volvemos a explicar la función encolar. Esta función encolar va a recibir un nodo. Lo primero que preguntamos si inicio es null. Si inicio es null significa que la cola está vacía, así que lo agregamos ese nodo al inicio. Y si no, vamos a crear una variable auxiliar que nos va a permitir apuntar, ¿sí?, al último nodo de la lista, ¿sí? Así que nosotros vamos a invocar buscar último a partir de ¿dónde? A partir del principio. En el nodo inicio vamos a tener el primer nodo a buscar. Si ingresamos a la función buscar, si ese nodo no es null, va a seguir buscando recursivamente hasta encontrar que el siguiente al nodo es null y a partir de ahí devolver eso como resultado de la recursividad. Al final de la ejecución de esta función, lo que vamos a tener en esta variable es el último nodo que tenemos en la cola. Recuerden que esto implícitamente son punteros, ¿no?, porque son tipos por referencia. Así que en AUX lo que vamos a tener es simplemente un puntero al último nodo. Así que de manera muy sencilla, una vez que encontramos el último, decimos que el siguiente al último es el nodo que queremos encolar. Y de esta manera ya tenemos el comportamiento inicial de nuestra cola funcional para poder utilizarlo en una interfaz de usuario. Ahora sí, nos vamos a nuestra interfaz de usuario. Vamos a agregar a esta interfaz de usuario una lista que la vamos a llamar lst cola, ¿sí? Esto es la cola que se ve en la pantalla. Vamos a agregar un textbox para ponerle nombre al nodo. Vamos a buscar un label, por ejemplo, que nos permita describir ese campo. Es muy importante, ¿no?, siempre agregar información correcta para que el uso de la interfaz de usuario sea el adecuado. Y vamos a ponerle a este textbox txt nombre nodo. Y por último, un botón que nos permita encolar. Así que vamos a llamar btn encolar y le vamos a agregar un texto que diga encolar. Y por último, vamos a agregar acá otro botón más. Este va a ser el botón para desencolar, o sea, quitar de la cola. Y vamos a ponerle como nombre btn desencolar. Perdón, desencolar solamente. Ahí ya tenemos entonces nuestra interfaz de usuario mínima para poder mostrar el comportamiento de la cola. Recuerden que esta cola va a ser en memoria y lo que vamos a hacer es representar en la interfaz de usuario eso que hay en la memoria, ¿sí? Así que ahora vamos a ver el código de nuestro formulario. En principio nuestro formulario está vacío, no tiene ningún código salvo el que viene por default. Y lo que vamos a hacer es crear una cola, ¿sí?, una variable mi cola, y ahí vamos a instanciar nuestra cola. Es decir que acá ya vamos a tener nuestro objeto que nos permita representar la cola que vamos a manipular en la memoria. Volvemos al diseño del formulario y vamos a programar el botón encolar. Este botón encolar le damos doble clic y lo que vamos a hacer con esto es crear un nodo y agregarlo a la cola. Así que vamos a hacerlo con algunas validaciones más y vamos a preguntar si el nombre del nodo está vacío, ¿sí? Si el tamaño del nombre del nodo está vacío, vamos a mostrar un mensaje en pantalla con la abstracción MessageBox que diga debe ingresar un nombre de nodo válido. Esto es una validación que hacemos para que no se creen nodos vacíos. En el caso de que el nombre del nodo tenga al menos un carácter,
Simplemente vamos a invocar a mi cola y vamos a invocar a la función encolar, porque lo que quiero hacer es encolar un nodo nuevo. Y fíjense que nos pide como parámetro un nodo. Así que lo que hacemos es crear una variable que se va a llamar un nuevo nodo, que va a ser una instancia de la clase nodo, de la abstracción nodo. A un nuevo nodo le vamos a decir que el nombre es lo que tenemos en txt nombre nodo.text. ¿Sí? Así que con esto creamos un nuevo nodo y luego lo que hacemos es agregar ese nuevo nodo a la cola. Bien. Excelente. Con esto programamos el botón encolar. Volvemos al formulario y vamos a programar ahora el botón desencolar. Cuando haga clic en el botón desencolar, lo que vamos a hacer es invocar a la función desencolar de mi cola. Pero yo para esto quisiera saber primero si la cola está vacía. Es decir, yo no puedo desencolar una cola que está vacía. Así que lo que tendríamos que hacer es agregarle ese comportamiento a la cola, ¿no? Que nos permita saber si está vacía o no. Así que vamos a programar una función dentro de la cola que nos va a devolver un booleano, un verdadero o un falso. ¿Sí? Esta simplemente nos va a devolver verdadero si la cola está vacía. Hago una función que nos devuelva verdadero si la cola está vacía. ¿Cómo sabemos si está vacía? Porque inicio es null. Así que nuestra función vacía va a devolver un verdadero o un falso si inicio es null. Así que hacemos una comparación lógica, ¿sí? En donde si inicio es igual a null, esto va a ser verdadero o falso y nos va a devolver verdadero o falso para saber si la cola está vacía. Volvemos a nuestro botón, desencolar, y ahora sí podemos preguntar si mi cola punto vacía, es decir, que si la cola está vacía, mostramos un mensaje en pantalla. Y si la cola no está vacía, invocamos a mi cola.desencolar. Con esto lo que hicimos fue programar la función desencolar que nos va a permitir manejar nuestra cola en memoria a partir de agregar o quitar nodos. Lo que nos queda es poder representar esa cola en la interfaz de usuario. Para lo que vamos a hacer es una función recursiva dentro del formulario que nos permita recorrer toda la cola desde el principio y a partir de ahí ir mostrando en pantalla. Así que para poder hacer esto, como decíamos, vamos a agregar una función recursiva que se va a llamar, ¿sí?, mostrar cola, y la estamos haciendo dentro del formulario donde está la cola, ¿sí? Fíjense que la hacemos a nivel formulario. Esta función, también privada porque es privada del formulario, se va a llamar mostrar cola. Esta función mostrar cola, desde el inicio de la cola, va a ir agregando a la lista que tenemos en la pantalla cada uno de los nodos. Para esto, otra cuestión que es necesaria es poder saber cuál es el nodo inicial de la cola. Esto ya lo tenemos en esta propiedad de inicio, que nos va a apuntar siempre al nodo inicial. Entonces, volvemos acá, y mostrar cola lo que va a hacer es agregar cada uno de los elementos de la cola a la lista que tenemos en pantalla. Para eso, y como es una función recursiva, tenemos que volver a crear una función que se va a llamar mostrar nodo en pantalla. Esta función mostrar nodo en pantalla va a recibir un nodo, que es el nodo que yo quiero mostrar en pantalla, y lo que va a hacer es preguntar primero si ese nodo es el último, para cortar, ¿no? Hay que cortar la recursividad. Si el siguiente es null, significa que el nodo es el último.
Y si no es null, mostrar nodo en pantalla, ¿no? Hacemos la invocación a partir de un nodo punto siguiente. Perfecto. Con esto lo que hacemos es recorrer recursivamente toda la lista. Y acá lo que vamos a hacer es preguntar si un nodo es null. Porque nosotros no podemos mostrar en pantalla un nodo que sea null. Así que si un nodo no es null, lo que vamos a hacer es a la lista que tenemos en la interfaz usuario, que se llama lstcola, vamos a ir a la sección ítems y dentro de ítems vamos a agregar un nuevo nodo, ¿no? Ese nodo representado en la pantalla o en la interfaz usuario. Así que sencillamente un nodo.nombre para que se represente o se refleje ese nodo en la interfaz usuario. Así que si un nodo no es null, agrego ese nodo y lo muestro. Y luego de agregar el nodo a la lista en pantalla, tenemos que hacer la recursividad. Pero la recursividad no puede darse si el nodo es null, ¿no? Así que simplemente agregamos esta función, esta estructura de decisión, perdón, a la función mostrar nodo en pantalla dentro de la validación de si el nodo es o no es null. Y como vemos acá, nos queda un if vacío, ¿sí? Esto también hay que tenerlo o tomarlo en consideración para no dejar código innecesario. Así que simplemente lo que hacemos es invertir y decimos, si el siguiente no es null, muestro en pantalla el siguiente, y ya con eso simplifiqué el código. Bien, con esto hicimos la función recursiva que nos va a permitir mostrar en pantalla. Lo último que nos queda es la función mostrar cola, que simplemente lo que va a hacer es borrar todo lo que hay en los ítems en ese momento y mostrar un nodo en pantalla desde el inicio. Así que en mi cola.inicio tengo el nodo inicial. De esta manera ya tenemos la función mostrar cola que vamos a invocar cada vez que encolamos o desencolamos. Así que cuando agregamos un nuevo elemento, luego de encolar, invocamos a la función mostrar cola. Y cuando desencolamos, luego de desencolar, invocamos a la función mostrar cola. De esta manera ya nos queda todo nuestro código programado, al menos sin probar todavía, vamos a ver si tenemos algún error, pero la lógica de la abstracción cola ya está programada, la del nodo ya está programado y los eventos de los botones y de la interfaz usuario ya está programada. Vamos a ejecutar a ver si tenemos algún error. En principio no, el código compiló sin ningún inconveniente. Así que lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a encolar. Vamos a crear un nodo 1 y vamos a encolar. El nodo 1 ya se agregó perfectamente a la cola. Vamos a agregar un nodo 2. Vamos a agregar un nodo 3. Un nodo 4. Un nodo 5. Fíjense cómo se van agregando, ¿no? Uno posterior al otro. Y si yo aprieto desencolar, debería desaparecer el nodo 1, que fue el primero en agregarse. Desencolar, y desapareció sin ningún inconveniente el nodo 1, que fue el primero en agregarse. Por lo tanto, el código funciona perfectamente. Acá utilizamos un control que se llama listView, que muestra uno al lado del otro, ¿sí? Hacia la derecha. Y seguimos agregando y se agrega al final. Desencolamos y nos queda al principio el nodo 3, el nodo 4, el nodo 5, el nodo 6 y por último el nodo 7. Si quiero desencolar ahora, me va a decir la cola está vacía. Lo que significa es que las validaciones también están funcionando. Y nos queda por probar la validación del nombre, ¿sí? Encolar un nodo con el nombre vacío. También está funcionando, que dice debe ingresar un nombre de nodo válido. Así que vemos que nuestro código funcionó de una a la perfección sin ningún error. Lo único que nos queda es hacer un debug de cómo funciona todo esto. Y realmente
va a ser muy similar a lo que vimos en listas enlazadas y en pilas, ya que las funciones son las mismas. Lógicamente es agregar al final y quitar al principio. Así que cambia el concepto, pero la lógica es la misma. Así que, bueno, espero con este video y con este ejemplo poderlos ayudar. Realmente la parte más compleja de este ejemplo es la función recursiva que nos permita buscar al final, ¿no? Buscar el último nodo. Así que lo que vamos a hacer es, antes de cerrar con el video, vamos a agregar una lista, nodo A, nodo B, nodo C, y hacer una pausa, un breakpoint ahora, en la función encolar, para al agregar un nodo D, poder analizar internamente cómo funciona esa función, ¿no? Cómo se comporta esa función. Así que ahora sí, le doy encolar. Bueno, hice el breakpoint aquí, significa que el nuevo nodo ya está creado, que tiene como nombre D, y vamos a invocar a la función encolar. Invocamos a la función encolar, la ejecutamos completa, y ahora en mi cola, en inicio tengo el nodo A, el siguiente es B, el que le sigue es C, el siguiente es D, ¿ven? Y el último es null. Eso es pasando por alto la función. Ahora vamos a crear un nodo E, encolamos, y ahora ingresamos a la función encolar. Esta función encolar ingresa con el nodo E, que es el que estoy queriendo encolar. Hace la primera verificación. Inicio es null, claramente no, porque ya hay un nodo al principio, que es el A. Así que vamos a ir a la otra rama del if. Y lo que vamos a hacer es buscar el último. Buscar último, a partir del inicio, le paso como parámetro el primer nodo. Fíjense ahora que saltea el debugger saltea a la función buscar último. Y empezamos a buscar el último. Primero, lo que tenemos que saber es si encontramos el último. El último es cuando el nodo que recibimos por parámetro, el siguiente es null. Acá sabemos que el siguiente no es null, porque el siguiente al nodo A es el nodo B. Fíjense que yo apoyo el mouse arriba del siguiente y B. Así que vamos a la otra rama, buscar último. ¿A partir de qué nodo? A partir del nodo B, ¿no? Porque ya el A lo analizamos. Ahora fíjense que volvimos a invocar a la función buscar último, pero el nodo que estamos buscando es el B. Y de esta manera vamos a hacerlo recursivamente hasta que encontremos, ahí pongo un breakpoint dentro de la validación o del corte de la recursividad, ¿sí? Y ahí se ejecutó. Entonces el nodo que estamos analizando en este punto es el nodo D. El siguiente al nodo D es null, por lo tanto sabemos que ese es el último nodo de la lista. Así que lo que vamos a hacer es devolver ese nodo dentro de toda la pila de llamadas a la función buscar último de la recursividad hasta encontrar ese nodo, ¿no? Que es el último. Fíjense que continúa la ejecución y ahora en nuestra variable auxiliar tenemos el nodo D o un puntero al nodo D que es el último. Y de esta manera acá, siguiente, al nodo D agregamos el nuevo y ahora el último pasa a ser el nodo E. Y se ve perfecto dentro de nuestra interfaz de usuario. Bien, con esto es todo, espero haberlos ayudado y nos vemos en próximas clases. Hasta luego.